Bueno, hay opiniones encontradas sobre el papel que ha jugado la prensa, los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos, también alrededor del mundo, y sobre estas elecciones presidenciales que estamos viviendo. Se habla de polarización de la prensa y de ayudar a confundir y a complicar más la situación. Para hablar de este tema, pues cuento hoy con el conocido periodista Ángel Sayón, a quien le quiero dar los buenos días y agradecerle que esté con nosotros aquí en La Maquinita. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Gracias, Maite. Muchísimas gracias por la invitación a ti, a Iveti, a todo tu equipo de producción. Honrado de compartir esta mañana contigo después de haber escuchado a nuestra amiga, la abogada Mayra Jolie. Mayra Jolie, una mujer, mira, a todo dar. Yo la admiro y la respeto muchísimo, como le decía a ella, como también admiro y respeto a una mujer que piense todo lo contrario, que manifieste todo lo contrario. Ese es el valor que nos han enseñado, Ángel. Creo que eso es lo que deberíamos defender. Pero hay mucha gente que está diciendo que el papel de la prensa no ha sido el más correcto y que todo lo contrario ha incitado, digamos, a ver situaciones, a llevar a situaciones convulsas que estamos viviendo en este país en los últimos tiempos. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, prensa eres tú, prensa soy yo, prensa somos quienes informamos, no quienes hacemos de un medio una propaganda y un medio o herramienta de desinformación, que eso es lo que estamos viendo desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump. Estos intereses que han sido creados en derredor de estas maquinarias para confundir han arremetido contra el presidente a extremos de que se ha censurado, y lo hemos visto evidentemente, la opinión contraria a un ataque virulento contra el presidente. Lo que tú dijiste precisamente al comienzo de tu presentación de que no podemos perder es precisamente lo que nos invita a perder esta propaganda, que es la mesura, que es el balance que debe haber entre opinión y opinión, el respeto a estas opiniones. Por ejemplo, en esta propaganda de desinformación que estamos viviendo en una elección sin precedentes en la nación americana, vemos que uno de los primeros argumentos de los medios, de estos medios de propaganda, es que el presidente no acepta su derrota, el presidente Donald J. Trump, que todavía no quiere reconocer el conteo de los votos. Señores, el proceso está establecido en una certificación del Colegio Electoral que tiene que convocarse el día 14 de diciembre, entre el 3 y el 6 de enero. Entonces la Cámara y el Congreso, el Senado y el Congreso, debo decir, son quienes ratifican la nueva presidencia que toma posesión el 20 de enero. De manera que todo esto que estamos viendo, apresurando un proceso por intereses que hemos visto que por intereses que lo que quieren es ya certificar, ratificar, no solamente que Biden ganó según ellos, porque hasta el momento no ha sido certificado, sino que Trump perdió. Ese es el mensaje que se quiere hacer llegar. Y sí, hay una polarización, hay una división notable que se ha visto en el resultado de los votos. Casi que la mitad de los votantes han estado de un lado y la otra mitad del otro, aunque todavía hay pendiente ver cuántos de estas dos mitades pudieron haber votado fraudulentamente o cuántos ni siquiera estaban vivos para votar. Y no es nada nuevo. Aquí la gente dice, no, estamos viendo el fantasma de elecciones que se quieren decir que fueron mañadas, pero lo hemos visto miles de veces. Aquí, en esta misma ciudad, hemos visto incluso, y los presidentes señalan que el proceso ha hecho que una corte determine que una elección es inválida y se ha sacado un alcalde y ha entrado otro alcalde. Es una realidad, Ángel, pero ¿dónde fue que paró o comenzó todo esto? ¿Cuándo fue que la prensa comenzó a pasar a este punto en el que estamos viviendo? ¿Y a qué fenómeno, digamos, tú que eres tan observador, tan analítico, por qué llegamos a este punto en el que nuestro ego y nuestras preferencias políticas y personales están por encima de ese compromiso ético y de ese juramento que hace el médico, el juramento hipocrático? Nosotros debemos estar cumpliendo con nuestro compromiso de llevar la verdad, la información por encima de cualquier cosa. ¿A qué achacas tú el hecho de que esté pasando todo lo contrario en este momento? Es que es muy fácil para quienes quieren estar detrás del vidrio, como se conoce en nuestro negocio, de una pantalla nacional, plegarse a la comparsa. Es muy fácil decir sí a todo
pero cuando tú tienes un compromiso como el tuyo o el mío, uno no comulga con ese tipo de decisiones. Nosotros estamos en la obligación de transmitir lo que está ocurriendo. Si vamos a emitir una balanza de opiniones o vamos a expresar, mira, yo pongo un ejemplo muy de estos tiempos y para terminar y concluir lo que estaba diciendo, debemos de adjudicar un comentario a una fuente u otra. Aquí cuando se informa localmente y hasta nacionalmente de un incidente, se da la versión oficial como si fuésemos portavoces de la versión oficial de un gobierno o una entidad policíaca. Hay un incidente y acusan a alguien. De inmediato el comunicador, no quiero llamarle periodista ni reportero, dice, fulano de tal fue sorprendido robando, lo vio fulano, ciclano y menglano, dice que iba con un cómplice y la policía, y si usted vio o sabe dónde está el cómplice, llame a la policía. No, señor. Usted tiene que explicar las versiones que llegan a esa conclusión oficial, dejando saber que según la investigación, entonces se cree esto y que la policía está pidiendo que si usted tiene información, que lo llame. Usted no tiene que convocar a nadie porque se convierte en portavoz. Y eso es lo que estamos viendo. Sí, hay una situación ahí, estaba con tu cámara, pero ya se arregló. Es decir, había un problema eso de fue conexión. cyberattack. Ya, esas cosas suceden. Ángel, ¿qué te puedo decir? Es algo bien complicado lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hay personas que han dicho incluso que se pudiera esperar, ¿no? Que se pudiera vaticinar el hecho de que se enfrenten a acusaciones legales, formales, oficiales en corte, los medios de comunicación que han incumplido con su deber y que han transmitido información falsa, y esto ha provocado todo lo que estamos viviendo en este momento. ¿Tú crees que se llegaría a ese punto y que después de situaciones como esta la prensa asuma su responsabilidad y haga un replanteamiento de lo que han hecho hasta el momento, si es correcto o incorrecto? Yo creo que estas maquinarias de propaganda y desinformación se han tropezado con un líder de una gran parte de esta nación americana que no está dispuesto a negociar sus principios. Yo creo que Donald Trump, desde que entró en su administración, le dejó saber a estos medios de que eran fake news, son noticias falsas. Sin tan siquiera haber entrado en esta fase determinante de la voluntad de un pueblo en el sistema democrático y en el sufragio, que es el más, si lo vamos a poner en un contexto religioso, sagrado de los derechos de una persona que viva en democracia. Definitivamente, si tú te pones a ver las compañías que hacen inversiones en estos medios de comunicación masiva, han sido históricamente compañías que tienen intereses en industrias, que tienen intereses para generar una opinión editorial que cambie de alguna manera la manera o la forma de pensar de aquellos que los ven o los siguen. Aquí hace algunos años atrás, no te vayas muy lejos, vimos una infiltración de cubanos que estaban activos dentro del régimen y que de repente empezaron a convertirse en los comunicadores de noticieros y presentadores e investigadores, porque es una campaña definitivamente para moldear o cambiar esa manera de pensar y hacer verle al mundo que este exilio como tal, y me refiero al cubano, no es un exilio, que es una comunidad de inmigrantes que ha cambiado. Y ese es el impulso que han intentado lograr, salvo que recientemente, gracias a Dios, ha habido aparentemente un despertar, pero esa campaña continúa vigente. Mira, ¿tú crees que entonces esa influencia, Ángel, es la influencia de la izquierda lo que ha llevado a todo esto? Yo creo no lo estoy diciendo yo. ¿Crees que la izquierda ha perjudicado la libertad de expresión y la forma en que se debe transmitir la información también en Estados Unidos? Es que ha habido una irresponsabilidad absoluta y una complicidad total. Irresponsabilidad porque hay personas ingenuas que se ponen a repetir cosas que no tienen sentido ni lógica, y complicidad
porque hace antaños veíamos las campañas de elecciones en los denominados periodiquitos o periodicuchos, como querían señalarlos aquellos que criticaban sus coberturas, que se prestaban 2 días antes de la elección a difamar y destruir la imagen de un candidato como tal. Bueno, esto ha tomado otras dimensiones. Estamos en la era de las comunicaciones y han perdido protagonismo a través de las redes sociales aquellos intereses que se dedicaban, y ahí hay un gran peligro. Ojo, y esto no tenga que ver ahora con una censura que se puede aproximar con la intención genuina de tratar de filtrar la información. Aquí no podemos tampoco poner en compromiso la libertad de expresión, pero hay que concientizar, hay que dejarle saber a las personas que se necesitan fuentes, que se necesitan medios serios y comprometidos a la verdad, y debe haber un sistema que, como sanciona a los licenciados, ya sea en la corte, como los abogados, como los contadores, como los realtors, que si tú cometes una infracción, y la infracción aquí sería, bueno, pues divulgar información falsa, entonces que te multen y que te quiten la licencia y no puedas transmitir. La FCC únicamente regula, o he conocido a través de casos que han sentado precedente en esta comunidad, aquellos que están lucrando de manera indebida con la payola, que es poner canciones que te paguen por debajo de la mesa para hacerlas populares. Y mira, ese es un claro ejemplo de cómo puede influenciar la constante transmisión de una mentira. No estoy diciendo que una canción sea una mentira y sea la mejor, pero estamos seguros que no todos los cantantes que están en el top list son los mejores. Entonces, sí, pero estamos hablando, Ángel, que esa gente que tiene en sus manos esa responsabilidad es padre como tú. Entonces, ¿cómo tú te acuestas a dormir tranquilamente sabiendo que estás delante de una cámara o detrás de un micrófono o teniendo la capacidad de llegarle a una audiencia, a una comunidad y estás transmitiendo algo que es incorrecto, sabiendo que tú tienes un hijo o una hija que necesita tener un futuro garantizado en este país? Es decir, es como que te estás de forma deliberada echando encima un karma muy negativo para ti y para tus futuras generaciones. ¿Cómo se llega a ese punto? Es decir, el ego ha sido demasiado fuerte, es decir, lo que está predominando en los profesionales, ya sea en los medios de comunicación, en todas partes, es el ego, lo que estamos viendo por encima de cualquier cosa, es decir, por encima de la tranquilidad de tu familia, de la tranquilidad de tus futuras generaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Eso te molesta a ti, me molesta a mí, nos molesta a todos los que tenemos una conciencia y un compromiso, pero desafortunadamente a los que están propagando este tipo de desinformación y son protagonistas de esta propaganda sin precedentes en la historia de una contienda electoral, no les importa. Lo que les importa es estar ahí, ganar un salario de Judas y seguir traicionando el principio de un verdadero periodismo. Aquí se ha dejado a un lado completamente la integridad del periodismo como tal para darle paso a una comunicación de entretenimiento. Lo que estamos viendo es, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, un entretenimiento. Yo me he visto programas completamente donde el conductor y los panelistas, todos están en una dirección. Entonces, no entiendo si es un programa editorial que deba ser revelado como un programa pagado por una campaña, porque ocurrió antes de las elecciones y durante las elecciones, o realmente si ese es el nuevo concepto de tener un tema balanceado con diversas opiniones como tal. Yo no quiero decir tampoco que tú tengas que tener 2 y 2, porque en proporción puede que una opinión predomine sobre la otra, pero de igual manera no tiene lógica alguna, y ahí lo hemos visto, por lo menos yo lo he visto en ABC, por ejemplo, donde tú tienes a una presentadora y a 4 otras presentadoras y todas arremeten en contra del presidente. Bueno, por lo menos búscate a alguien que piense diferente, aunque lo tengas ahí para criticar. Claro, ese es el valor de la democracia, el valor de la democracia y el respeto a la profesión, y es lo que hemos tratado de hacer. Pero quiero conversar contigo ya para cerrar este intercambio, que espero que no sea el último, Ángel. Hay otra realidad, existe la realidad de cuando tú le das cabida, digamos. Yo estoy hablando con alguien que defiende totalmente y apoya y respalda al presidente Trump, y de repente le doy también la libertad de expresar a la persona que está defendiendo y apoyando y respaldando a Joe Biden.
Y entonces ahí viene el ataque. Es decir, viene el ataque totalmente, ya sea contra esa persona que defiende a Joe Biden y contra esa persona que defiende a Donald Trump. El ataque y la ofensa. Yo la semana pasada conversaba con 2 abogados penalistas que estaban hablando acerca del fraude electoral y una persona, es decir, porque yo les estoy haciendo una pregunta a esos abogados, y te cuento esto porque me asombra mucho, les hago una pregunta a estos abogados y les digo cuáles son los resultados que ustedes conocen según las investigaciones que ustedes como abogados han hecho, y me han dicho no, según se tiene conocimiento no ha existido fraude electoral. Es la respuesta del abogado. Pues la respuesta fue estos abogados son socialistas y que yo era comunista, sin siquiera buscar en Google quién es Maite Luna y cuál ha sido mi pasado familiar y cuál ha sido mi presente en este país en los medios de comunicación. Entonces ahí estamos cayendo en algo muy desafortunado y en un irrespeto hacia los comunicadores y los profesionales, pero quizás estamos pagando justos por pecadores. ¿Tú crees que sea eso? ¿Que la gente ya no cree en nadie que se pare frente a una cámara? Hay fanatismo y extremismo, ¿no? Yo también tengo anécdotas y conoces igual mi trayectoria en esta comunidad, donde la interpretación a la ligera, por desconocimiento, por ignorancia, hace que la persona pues reaccione de una manera que luego que le explique en menos de 30 segundos, entonces se retracta. Pero lo dicho está dicho. Desafortunadamente sí hay una imagen desfavorable, como la que ha ocurrido con las fuerzas del orden. Mi carrera comenzó con periodismo de casos de policía en la radio, sí, en los finales de los 80. Y yo he conocido muchísimos policías buenos, muchísimos que hoy son jefes de policía, pero de igual manera he conocido muchos policías malos, que no cumplen a cabalidad con el compromiso, responsabilidad y obligación de un agente del orden. Eso me hace pensar que todos, no, por supuesto que no. Entre nosotros hay gente que no debió estar. Oye, hasta la misma última cena estaban con Cristo, ¿no? No están todos los que son y son todos los que están. Es precisamente lo que nos está pasando, Maite. Y creo que sí que, como toda la vida, hace falta una tragedia, hace falta una situación inesperada para que uno recapacite y se dé cuenta que tenemos que modificar, comenzando por el sistema electoral que deja mucho que desear y extendiéndose al Departamento de Correo de los Estados Unidos, que también estuvo en otra campañita antes de esta elección y ahora fue protagonista de una serie de irregularidades que pudieran perfectamente traducirse como un fraude con la complicidad de quienes retuvieron, escondieron o enviaron cuando les convenía las boletas que tenían almacenadas en las oficinas de correo, Maite. Es una situación muy triste, Ángel, la que estamos viviendo. Yo espero y confío, como confían miles y millones de estadounidenses, en que la justicia de este país existe, que existe un sistema que se respeta y que respeta la Constitución y que así sea, y que los resultados que tengamos el 14 de diciembre sean los que estén en coherencia con esa democracia y con ese sistema que tanto respetamos y que respeta el mundo entero. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Es un gusto siempre tenerte, que no sea la última vez, porque tu análisis y tu proyección en los medios, que deberías estar en los medios más importantes de los Estados Unidos trabajando, pero no es así, y uno se pregunta por qué, te necesitan. Esta comunidad necesita de tu información, Ángel. Un abrazo bien fuerte y seguimos conectados a través de estas plataformas, de las redes sociales. Felicidades por tu programativa y tu equipo. Gracias, es un gusto siempre compartir contigo. Es un gusto también compartir con usted a través de Cántalo TV. Gracias a todos los conectados que están a esta hora. Les invito a que queden con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana. Voy a hacer una muy breve pausa, pero al regresar llega un comunicador muy enfocado en llevarles a ustedes también información libre de censura, muy directa y de una forma muy genuina, el actor Carlos Garín. También voy a tener una conversación con un cubano que ha pasado 16 países para poder llegar a tierras de libertad después de haber sufrido un pasado de represión, de tortura y de mucha censura en la isla de Cuba. Pausa y regreso porque tenemos mucho más para compartir con ustedes a través de Cántalo TV.